contra tempestad, contra viento y marea. Amén. Esa es la actitud que debemos tener nosotros los cristianos, esa actitud de que somos más que vencedores porque Jesús está a mi lado. Así de sencillo. Eso lo hablamos la semana pasada, esa actitud que nos da ser santos y apoyados, haciendo la relación con guapo y apoyado, ¿verdad? Esa actitud. Pero hoy vamos a ver específicamente esos atributos de ser santos, de estar apoyados y de tener un propósito. Amén. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tu palabra está viva, Señor, y es eficaz. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, Señor. Permite que sea de edificación el día de hoy, de bendición. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo 28:20, el último versículo de Mateo. Termina así el capítulo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días, hermano. Todos los días, todos los días. Así termina un simple versículo. Mira cuánta sustancia hay allí. Es una exhortación para ti. Tú tienes que ir y enseñarles a las personas a que guarden las cosas que el Señor ha mandado. Para que tú le enseñes a las personas, primero tú tienes que saber. Tienes que saber, porque si no, ¿cómo enseñas? Segundo, te tienes que constituir en un maestro para que le enseñes a las personas, ¿verdad? Y tercero, tienes que tú ser ejemplo, ¿verdad? Hay que saber, hay que ser maestro y hay que ser ejemplo de las cosas que el Señor Jesucristo nos ha guardado. Y te dice, no lo vas a hacer solo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante entonces y cuánta sustancia hay en ese versículo final del libro de Mateo. Nosotros los cristianos tenemos 3 grandes propósitos. Ya les dije uno, pero tenemos 3 grandes propósitos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nuestro gran y grandísimo propósito, ¿verdad? En todo lo que nosotros hagamos debemos glorificar a Dios. Eso es en todo. En nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestra vida ministerial, en la iglesia. Debemos saber y recordar que todo lo hacemos para Dios. Y las cosas que se hacen para Dios, o se hacen bien o no se hacen. Porque ¿quién le va a dar una mamarrachada a Dios, verdad? Y entonces, si todo lo que hago lo hago para Dios, significa que yo soy bueno o hago lo mejor que pueda en todo, en mi trabajo, en mis gestiones, en la iglesia, en mis relaciones, porque entiendo que todo lo hago para glorificar a Dios. Segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto también es difícil. Hay que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Parece a veces complejo, pero es el segundo propósito de tu vida. Amar, ser luz, acompañar a ese prójimo, enseñarle las cosas que el Señor nos pide que le enseñemos. Eso es amor. Y en tercer lugar, nuestro tercer propósito, ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Y entonces no es solo predicarle, sino es enseñarle para que lo entienda y lo comprenda, ¿verdad? 3 grandes propósitos. Estamos leyendo entonces el versículo final de Mateo 20. ¿Quién era Mateo? ¿Se acuerdan de la historia de Mateo? Mateo era un tributo, ¿no? Era el que cobraba los tributos, era el cobrador, era básicamente el representante del Seniat de la época. Y entonces, bueno, a mucha gente no le caía bien, porque ¿quién le cae bien el que viene a cobrar, verdad? La gente no lo quería mucho a Mateo. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Estaba Mateo trabajando, ocupado en su actividad. Trabaja, cobra, todo el mundo. ¿Cuánto ganaste? Ven, deja los tributos acá. Era un hombre ocupado, seguramente tenía preparación, había estudiado, sabía hacer su trabajo de buena manera. Y lo estaba haciendo y todo el mundo lo conocía. Y bueno, viene Mateo el cobrador, concha. Jesús pasó por allí y le dijo, sígueme. Él estando trabajando en media faena, cobrando, Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo, se levantó
y le siguió. O sea, el hombre se detuvo de su trabajo, de su faena, sígueme. Ok, dejó todo, mis hermanos, el trabajo, que pudo haber dicho, oye, ¿quién va a cobrar? ¿Quién va a entregar los tributos? ¿Qué va a pasar? Esto se va a detener, aquí la empresa se va a caer, no sé, el Estado, porque los tributos... No pensó en nada de eso, él dijo, bueno, te sigo, vamos, exacto, aquí quedó la mesa con la plata, dejó de estar pendiente de la plata y se fue con Jesús. Se levantó y le siguió, así de sencillo. Versículo, aquí vamos a Lucas en la misma escena. Y Leví es el otro nombre de Mateo, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. ¿Qué hizo Mateo? Hizo una fiesta, o sea, dejó todo e hizo un gran banquete, hizo una fiesta, así como la que va a hacer nuestra hermana Beatriz en su casa. ¿No? Hizo un fiestón, póngale fecha porque eso el Señor va a orar allí. Entonces hizo un fiestón Mateo, por dos motivos. Primero, estaba contento porque había aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba contento. Pero en segundo lugar tenía un propósito. Le quiero contar a mis amigos quién es Jesús. Quiero que mis amigos sepan quién es Jesús. Entonces, vénganse todos porque tenemos una fiesta donde hay un invitado que es Jesús de Nazaret. Yo quiero que ustedes lo conozcan. Mateo, ¿a quién invitó? A sus amigos, los otros cobradores, los que seguramente eran malamañosos, los que nadie quería también, o sea, a sus amigos, a los amigos que eran igual que él, o peores que él, o lo que sea, los invitó. Vénganse todos a la fiesta. Él no buscó los santos, los que ya habían creído, los cristianos, los judíos, no. Vénganse ustedes, mis amigos, pecadores, cobradores, tributos, los que nadie nos quiere. Todos mis amigos vengan, porque quiero que conozcan a Jesús. Y así lo hizo Mateo. Volvemos a Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? O sea, ¿qué se ha metido Jesús con esa gentuza, con esos pecadores? No tiene sentido, pues él no estaba predicando y llegó a una fiesta donde hay puros pecadores. No, eso era lo que le estaban recriminando, ¿verdad? Y entonces llega esta gran enseñanza, esta gran exhortación. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero. Aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, nosotros estamos llamados también, así como lo hizo Jesús y como lo hizo Mateo, a llamar a los pecadores, a llamar al que está en el mundo, al que tiene necesidad, al que tú dices, cónchale, pero es airoso, se la pasa peleando, es mentiroso, es celoso. A ese es al que hay que decirle, ven a la iglesia, acompáñame, conoce a Jesús. Y entonces en la iglesia vamos a conseguirnos tramposos, mentirosos, airosos, celosos, porque tenemos que invitarlos a que vengan. Esto no es solo para los santos que se portan. Entonces en la iglesia seguramente en algún punto encuentras personas que, bueno, cada quien va creyendo en la medida de sus posibilidades. Capaz viene la primera vez y no ha creído. Capaz viene 10 veces y todavía no ha creído. Tiene dudas todavía. Y seguramente está en ese proceso y todavía vive la doble vida y sale los viernes y se emborracha y viene el domingo y asiste a un periodo de tiempo hasta que llega un día en que cree de verdad, hasta que comprende y se convierte. Pero entonces nosotros estamos llamados a predicarle a todas estas personas. Y a veces te vas a encontrar la persona a quien tú le predicas y te dice que sí y después no. Y después va y se vuelve al vómito y peca otra vez y es celoso otra vez y grita otra vez. Bueno, hermano, tal vez está allí solo para que tú aprendas cómo es eso de misericordia quiero, ¿verdad? ¿Cómo es eso de tenerle paciencia, de amar a mi hermano, de no juzgarlo, de no hacerle una sentencia? Porque eso no fue que nos llamaron a predicar y nuestro Dios que es misericordia tuvo una misericordia grandísima con nosotros mismos, a que nosotros apliquemos lo mismo con los hermanos. A amarlos y estar llenos de misericordia. Y si el Señor Jesucristo lo perdona 70 veces 7, nosotros también.
porque tenemos que aprender qué significa misericordia quiero. Entonces, mis hermanos, análisis de esta primera parte del sermón. ¿Qué aprendemos de Mateo? Mateo quien termina su libro de esta manera. Hay que seguir a Jesús cuando te llama. ¿Y cuántas veces nos llamaron y dijimos que no? ¿Y cuántas veces dudamos? A todos nos pasa. Pero al fin de cuentas hay que saber que cuando Jesús te llama, hay que ir, como lo hizo Mateo. Jesús quiere que los pecadores vengan a Él, vengan a la iglesia, que los llamemos, que les prediquemos, que les enseñemos. Quiere que los pecadores vean. Esto no es de santurrones todos, esto es de pecadores todos arrepentidos. Y hay que llamarlos, y hay que predicarlos, y hay que insistir, y hay que buscarlos. Aprender lo que significa misericordia quiero. Es lo que nos dice Jesús. Misericordia quiero. Y nos dice, tienes que aprenderlo. Porque es difícil aprender eso de la misericordia. Es difícil, cuesta. Uno quisiera que todo el mundo sea santo. Pero ¿por qué no lo entiende si ya le he dicho que deje de pecar? Bueno, mi hermano, con paciencia, con misericordia, ¿verdad? Hay que aprender eso. Y Dios nos pone las personas, las situaciones, los eventos, para que aprendamos lo que es misericordia quiero. A partir de ese momento la vida de Mateo cambió, ¿sí o no? Ya no estaba pendiente del dinero, pendiente de cobrar, sino que había entendido los tres grandes propósitos de la vida de un cristiano. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda su alma y con toda su mente. Lo empezó a hacer Mateo, que antes no lo hacía. Antes Mateo no hacía eso, antes Mateo estaba trabajando y cobrando. Entonces a partir de ese momento empezó a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. En segundo lugar, amar a su prójimo como a sí mismo. Entendió ese principio, empezó a amar al prójimo. Y el tercer objetivo, el tercer propósito de la vida de Mateo era ir por todo el mundo y predicando el evangelio a toda criatura, como efectivamente lo hizo a partir de ese momento hasta los últimos de su vida. Entonces, en ese momento, Mateo entendió, comprendió muy rápido, al instante. Ojalá todos fuéramos así, pero no es el caso. Todos no somos así. Pero él lo entendió al instante y entendió que tenía estos nuevos 3 propósitos en su vida, como los tenemos nosotros. Qué importante es tener un propósito en nuestra vida. Fíjate, Job, me gusta mucho este versículo, Job 4:11. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Mira, muchas veces, y muchos de ustedes lo dicen, y así lo creo, que la vejez no tiene edad. O sea, uno no es viejo por edad, uno es viejo por actitud. La juventud es cuestión de actitud, para decirlo de otra manera. Hay personas que tienen 90 años y parecen unos muchachitos todavía enérgicos, con un propósito, que se levantan temprano y saben qué hacer. Y hay jovencitos de 20 años que parecen unos viejitos, no quieren ni vivir, tristes, no entiendo la vida, ¿para qué es? Son unos viejitos de 20 años y unos jovencitos de 90 años. Todo es cuestión de la actitud y de que tú entiendas que tú tienes un propósito en tu vida. Mientras tú tengas un propósito, mientras tú entiendas que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios tiene algo para que tú hagas, que tú eres importante y eres valioso porque tienes que llevar a cabo un propósito, entonces tú te vas a sentir valioso, enérgico, con ganas. Y cuando no sepas para qué estás en este mundo y digas, no tengo un propósito, no sé, entonces ahí, hermano, perece la vida de las personas. Y perece no solo la vida de las personas. Imagínate un hombre sin propósito en la vida, pues se desintegra la familia, porque deja de ser el sacerdote del hogar, deja de ser la cabeza del hogar, porque es una persona sin propósito. No puede haber hombres sin propósito, y eso es lo que quiere el enemigo, que nadie sepa para qué está en este mundo. Una mujer sin propósito, que no entienda que es ayuda idónea, mujer virtuosa, que está allí para apoyar a su esposo, todo eso, entonces pierde el propósito y se desvirtúa toda la familia. Y unos niños, unos adolescentes que el padre no les enseña, que tienen un propósito en su vida y que tienen que seguir un camino y que Dios tiene grandes cosas para ellos, es fundamental para perseverar y proteger lo que es la familia. Es importante que todos sepamos que tenemos un propósito y que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y ya los vimos cuáles eran nuestros propósitos: amar a Dios, amar a los hermanos y predicar el evangelio.
Nosotros entonces, siguiendo Mateo, que lo vamos a leer desde el 16 hasta el 20, tenemos tres grandes objetivos. Primer objetivo, ser testigos. Vamos a leer los dos versículos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. A Jesús se le apareció a María Magdalena y le dijo: dile a los discípulos que resucité y que vayan a Galilea, ¿verdad? Y cuando ellos le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Así como cuando tú le preguntas a alguien: Cristo resucitó, y la persona dice sí, pero tú sabes que está dudando. Pero es que si los mismos discípulos dudaron, ¿verdad? Lo importante de esto es que ellos vieron a Jesucristo resucitado. Y al verlo resucitado se convirtieron en testigos, porque lo vieron. Nosotros sabemos que Cristo resucitó y tenemos certeza y tenemos fe. No solo porque lo creemos, sino que lo sentimos en nuestra vida. Tú sientes a Jesucristo obrando en tu vida, tú sientes cada milagro, tú sientes que te está acompañando, tú sientes que Jesucristo está presente contigo, lo sientes, lo vives, lo palpas. Entonces, mi hermano, usted también es testigo. Usted también lo ve todos los días, lo siente todos los días. Somos testigos de que Jesucristo resucitó y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no podemos darnos el lujo de dudar nunca, porque somos nosotros los testigos, los que lo vemos y lo sentimos cada día. Pero vamos a ver cómo era este tema de que ellos dudaban. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, ¿qué estaban hablando? Bueno, María dice que resucitó, no está ahí, pero no sé si resucitó, no resucitó. Bueno, de todas maneras dijo que fuéramos a Galilea y allá fueron, dudando. Así como tú le dices al hermano: ven a la iglesia, escucha la palabra, y bueno, va, pero viene con duda, ese que le estás predicando y está empezando. Pero por lo menos fue obediente y vino a la iglesia. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y esos hombres se asustaron. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, ya les había dicho: Jesús resucitó, sí está. Bueno, cuando se les apareció Jesús, se asustaron porque estaban dudando. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vosotros, a vuestros corazones, estos pensamientos. Hermano, le pasó a los discípulos. Dudaron. Venían pensamientos de duda, pensamientos de que esto es un fantasma, de que no es nuestro Señor. Es válido que a veces nosotros, en un momento de debilidad, de soledad, de prueba, de repente nos flaquean las piernas y uno dice: bueno, pero ¿dónde estás? Si dijiste que ibas a estar a mi lado, ¿qué pasó? Puede venir ese pensamiento, pero eso hay que vencerlo rápido. ¿Cómo lo vamos a vencer? Fíjate esto. Se les aparece Jesús y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Un espíritu no está aquí, le está diciendo aquí como yo, o sea, estoy aquí. Mira, estoy aquí, ¿verdad? No es un espíritu. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, todavía les dice: mírame, estoy aquí. Todavía no, cónchale, será, no será. Quién sabe si es o no es, será una visión, ¿no? Y Jesús le dijo: vamos a comer. O sea, estoy aquí, muchachos, estoy aquí de verdad, ¿qué tienen de comer? Vamos a sentarnos a comer, o sea, no es un fantasma, no. Estoy aquí, vamos a sentarnos a comer para que veas que resucité. Y eso es maravilloso, y estos son los versículos más hermosos que hay, donde Jesús resucitó y les dice: estoy aquí de carne y hueso, comamos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él los tomó y comió delante de ellos y comió con ellos allí. ¿Qué más testimonio quieres de que Jesús resucitó de verdadita? Y se sentó y se mostró y estaba ahí y hasta degustó un pescadito con ellos. Resucitó, mi hermano. Tú eres testigo de eso. Yo soy testigo de eso, porque lo sentimos con nosotros. Su presencia día a día. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Nosotros tenemos una tarea que nos dejó el pastor Gregory para la próxima escuela dominical, buscar las profecías y ver el cumplimiento, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Parte de la prédica es que continúen con esa tarea que les dejó el pastor. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay un momento particular en la vida de cada uno de nosotros donde Dios nos da el entendimiento para que tengamos esta fe y para que entendamos las Escrituras, cada quien en su debido momento. Ellos, los que estaban dudando, ya unos habían creído, algunos estaban dudando, llegó un momento en que les fue abierto el entendimiento para que entendieran y no dudaran más. Pasa lo mismo con cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces de repente yo vine las primeras veces a la iglesia con esa duda? ¿Será? ¿No será? Pero hay un día que es revelador. Hay un día donde tú dices, wow, ya va, acabo de entenderlo todo. Ese día es maravilloso, ¿verdad? Ese día no pasa así como el día que te predicaron y ya entendí, no. ¿Qué vas a estar entendiendo si no has leído nada? O sea, te estoy predicando. Pero hay un día donde uno sí cae en cuenta. Bueno, hay quien sí, cada quien hace. Mateo fue al instante, ¿no? Mateo lo entendió y lo dijo, hay quien sí, cada quien en la medida de la fe que el Señor les ha dado. Pero hay unos que no, hay unos que tardan un mes, 2 meses, 10 meses, 10 años. Cada quien al tiempo que Dios disponga. Pero hermano, hay un día que el Espíritu Santo nos da el entendimiento y empezamos a entender y a conocer que Jesús resucitó de los muertos, estuvo allí con los apóstoles, comió, es decir, de verdad resucitó y de verdad, mi hermano, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo estuvo, enseñó, predicó y después nos dejó la tarea a nosotros. Así como yo vino, ahora los envío. Y envió a los primeros apóstoles y ahora estamos nosotros siguiendo esta instrucción, porque el Señor Jesucristo dijo, ahora te toca a ti, mi hermano, a ti, a mí, ir y continuar con esto. Continuar predicando las buenas nuevas de salvación. Ahora es responsabilidad nuestra, mi hermano. Y ahí tenemos el gran propósito de nuestra vida. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, gloria a Dios por eso, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y nosotros, mis hermanos, hoy en día somos testigos de que eso sucedió así y de que sigue sucediendo hoy en día, de que el Señor está con nosotros todos los días. Nosotros somos testigos de eso. Amén. Primer objetivo entonces, ser testigos. A nosotros se nos abrió el entendimiento para que seamos testigos de Él porque tenemos fe. Somos testigos. Segundo objetivo, dar el testimonio. Porque puede que tú presencies algo, oye, se robaron algo, y después te preguntan, yo no vi nada. Pero tú no estabas. Bueno, pero no vi nada. Entonces, somos testigos y hay que dar el testimonio. O sea, somos testigos, estamos presentes y ahora hay que dar el testimonio de que efectivamente somos testigos. Entonces seguimos los siguientes 2 versículos, Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo poderoso. Venlo ahí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo Jesús? Toda potestad, todo lo que yo diga se va a hacer en el cielo y en la tierra, porque yo soy todopoderoso y todo lo que el Señor Jesucristo diga se va a hacer. Por consecuencia de eso, tú tienes que ir a predicar el Evangelio. Por consecuencia de eso, ir y hacer discípulos en todas las naciones. O sea, toda potestad me es dada para que tú vayas y hagas discípulos. Viene atada una cosa con la otra, ¿la estás viendo? Toda potestad les da así,
pero eso tiene un propósito, para que tú vayas y prediques el Evangelio en toda criatura. Juan 14:12, versículo que respalda este gran milagro. De cierto os digo, el que en mí cree, todas las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que me pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, mi hermano, si alguna obra vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, es darnos la esperanza de vida eterna, ¿verdad? Es enseñarnos el Evangelio, darnos las buenas noticias. Y esas cosas mayores tenemos que hacer nosotros, tenemos que alcanzar a más personas para que conozcan de estas nuevas buenas. Entonces, allí tenemos nuestro propósito por el cual Dios es todopoderoso. ¿Para qué entonces? Para ir y hacer discípulos en todas las naciones. Hacer discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Definición: persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Ese discípulo necesita que alguien le enseñe. Y ese que alguien le enseñe, mi hermano, es usted, o soy yo, o somos todos nosotros. Porque para que esa persona aprenda, tiene que ver a alguien como el eunuco, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber si nadie me explica? Bueno, así hay mucha gente en el mundo, hermano, que no creen, que no aprenden porque nadie le explica. Entonces esto va más allá, incluso de solo evangelizar, porque después hay que enseñarle, hay que seguir como atendiendo esa necesidad que va haciendo el Espíritu Santo de la persona que pregunta y se va fortaleciendo, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el momento donde se da testimonio. Uno se bautiza para dar testimonio, ¿verdad? La sociedad, me he convertido, ahora soy cristiano. Bueno, mi hermano, dar testimonio es tu segundo objetivo. Fuiste testigo y eres testigo, y ahora a dar el testimonio, ¿verdad? Y tercero, llegamos al versículo que estamos estudiando, versículo final. Eres testigo, da el testimonio, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado. A decir, empieza a vivir una vida santa, empieza a guardar el mandamiento, empieza a vivir tu vida según el Espíritu Santo y enséñale esto a las demás personas. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos 3 grandes propósitos entonces: alabar a Dios en toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, amar a nuestros hermanos y predicar el Evangelio. Tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado para enseñar. Él en toda su potestad, en toda su gloria, nos ha dado potestad de ir a enseñar el Evangelio. Ser un evangelista es más que solo hablarle a la gente acerca de Jesús, requiere que nos convirtamos en maestros del Evangelio. Tenemos que ser maestros nosotros del Evangelio. ¿Cómo vamos a hacer eso? De 3 maneras lo vamos a hacer. 1, ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de cómo se vive una vida santa. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los mismos apóstoles perseveraban siendo ejemplos en el partimiento del pan, como lo vamos a hacer en unos minutos, en la comunión los unos con los otros, en amarse los unos con los otros y en la oración constante. Es decir, eran ejemplos de una vida santa, daban testimonio y ellos mismos cumplían lo que enseñaban. No se puede enseñar y no cumplir, ¿verdad? Eso es incongruente. Enseñaban y ellos mismos cumplían lo que estaban enseñando. Segundo, hay que poner en práctica o al servicio de Dios, de la iglesia, los dones que el Señor nos ha dado. Dios te ha dado dones a fin de enseñar en el Evangelio. Pablo en su segunda carta de Timoteo 1:1 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Así cada uno de nosotros tiene unos dones que el Señor nos ha dado, unos para maestros, pero si el tuyo es cantar, canta, si el tuyo es hacer la cartelera, haces la cartelera. Lo importante es que el don que el Señor te ha dado lo pongas al servicio de este propósito que el Señor nos ha puesto. Hay que ponerlo al servicio. Si no sabes todavía cuál es el don que el Señor te ha dado, porque eso puede suceder,
Hay que empezar por la oración para que Dios te revele cuál es tu don, y por poner en práctica alguna de tus dones en las actividades de la iglesia. De repente dices, oye, yo quiero ayudar con la cartelera. Y vienes y recortas y eres como yo, malísimo, todo sale choreto, y dices, bueno, no, mi hermano, este no es tu don. Pero ya empezaste, ya estás involucrado en la iglesia. De repente cortando allí en la cartelera, te das cuenta que, cónchale, eres bueno enseñando, o eres bueno cantando, te pusiste a cantar allí, no, ya va, tú vente para alabanza, tú para adorar. Pero lo importante es como empezar a hacer algo, y después el Señor va mostrando en conjunción con la oración. Pero hay que empezar, hay que poner los dones. Todos tenemos dones, no hay ninguno sin dones. Eso hay que tenerlo claro. Todos tenemos dones para poner al servicio de la iglesia. Y en tercer lugar, hay que tener la actitud correcta. Porque si vas a venir a poner la cartelera molesto y obstinado, no es la actitud, ¿verdad? Hay que venir a una exposición de gracia, y la actitud correcta de nosotros es la actitud de que somos más que vencedores, lo dice Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, si tú ya crees, tienes certeza de que Jesucristo está aquí al lado tuyo, como lo acabamos de predicar, usted ya es más que vencedor, y esa es la actitud de santo y apoyado. Hay que tener esa buena actitud, esa actitud de vencedores, porque si andamos pensando que somos perdedores, pues no, esa no es la actitud. El que tiene actitud de perdedor, pues ve todo pesimista, ve el vaso medio vacío y va a decir, no, ¿y para qué vamos a hacer la cartelera si eso nadie lo va a ver? No, somos más que vencedores. Esa cartelera está bella y todo el que entre por esa parte la va a ver, y todo el que escuche mi alabanza la va a escuchar y le va a ministrar y le va a inspirar, y todo el que yo le predique va a creer, y si no cree, el Señor va a orar en esa persona porque la semilla no vuelve vacía. Esa es la actitud de más que vencedor. Amén. Entonces, mis hermanos, para finalizar el contexto de lo que han sido estas dos prédicas de estas 2 semanas. Santos, porque enseñándoles y poniendo en práctica, como debemos hacerlo, que guardemos todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Apoyados, porque aquí el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con propósito, predicar el Evangelio, amar a nuestros hermanos y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo más que podamos amar a nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos claro entonces, santos, apoyados y con propósito. Amén. Vamos a leerlos para despedirnos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No, ya va, si amén, ya va. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora sí, Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial.